Bienvenidos a otra emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy nos encontramos aquí en una sala de cine del ICAI para conversar con una de las más grandes cineastas del documental en la historia del cine cubano. Le damos la bienvenida a Gloria Rolando. Bueno, muchas gracias por esta invitación y creo que has dicho demasiado. Comencemos por los orígenes. ¿Cómo fue la infancia de Gloria Rolando y cómo llega en esa infancia al fascinante mundo de la música? Bueno, yo tengo una procedencia muy humilde. Mi padre era zapatero, mami ama de casa. Nací y me crié en el barrio chino de La Habana. Ahí todavía está lo que yo le digo, mi casa en Rayo, entre Dragones y Salud. Y fui una niña que me crié en un hogar bastante estable. Otros dos hermanos, Magali y Jesús, siempre con una tradición familiar, espiritual muy fuerte, por las abuelas, por los tíos, tías, y un hogar bastante estable. Ahora, ellos no habían podido estudiar mucho. Y cuando llega la revolución y abre todas esas puertas, yo digo, mis hijos tienen que estudiar, mis nietos tienen que estudiar. Y entonces yo a los 11 años comienzo en el Conservatorio Amadeo Roldán. Después Magali, mi hermana, también se incorpora a Amadeo Roldán. Jesús estudia licenciatura en alemán en Leipzig. Pero la entrada a Amadeo Roldán fue algo bien importante en la historia de la vida mía y de Magali. Éramos esas niñas que teníamos el piano en la sala de la casa. Yo termino a los 18 años en Amadeo Roldán, me gradué de copista. Yo no seguí el piano porque yo no era buena en piano, pero hubiese podido empezar a trabajar de maestra de solfeo o de historia de la música o de copista, pero yo quería seguir estudiando. Magali, mi hermana, sí se llegó a graduar y bueno, hoy día tiene 43 años de profesora de piano. O sea, usted priorizó los estudios y entonces viene la carrera de Historia del Arte. Yo le pregunté a mis padres si podían apoyarme y seguir estudiando. Yo tenía entonces 18 años y Mariano el zapatero me dijo que sí, que siguiera estudiando, que ellos me iban a apoyar y que se arreglarían como se podía en la casa. Ya te digo, un hogar muy estable y de mucho compromiso con el hacer, con el trabajar, con llegar a ser alguien. Y entonces así fue como yo pude entrar en la carrera de Historia del Arte en el curso 70-71. ¿Y cómo recuerda aquellos años? Me imagino que haya recibido clases de distinguidos profesores universitarios que marcaban esa etapa en la Facultad de Artes y Letras. Sí, teníamos a Vivian Acosta, a la doctora Rosario Novoa. Toda una institución. Tony Amado Palenque, Lázara Menéndez. Teníamos muchos profesores, pero yo fui de un grupo muy especial que al tercer año me incorporan al Plan Escambray. Y es allí donde yo ya no estudio aquí en La Habana, sino que estudio en el Escambray. Llevábamos los libros y allí nuestros profesores fueron la doctora Pagolotti y el profesor Elmo Hernández. Ya esto era una faceta completamente diferente. Nosotros íbamos a trabajar en las comunidades lecheras que estaban en transformación. Aquel campesino que vivía separado, aislado, se incorporaba a los planes lecheros. Y yo al principio, por supuesto, que no entendía muy bien cuál iba a ser mi papel allí, pero después me di cuenta con el tiempo que la investigación, el saber que haber estudiado o estar estudiando Historia del Arte también me servía para vincularme no solamente a conocer el Renacimiento italiano, sino también a vincularme a las realidades del país. Pero todos esos análisis los hice después. En ese momento yo estaba viviendo, y viviendo con trabajo, porque era de pronto caer de la escuela de letras a ir a vivir en piso de tierra, voy a piso de tierra, sin luz, de esa época que yo uso espejuelos. Entonces fue una realidad muy diferente y muy dura, pero enriquecedora. Todo eso aportó a de alguna manera, hacer entrevistas, yo sola andaba a caballo, era todo una gran aventura y era difícil, no fue nada fácil. ¿Y cómo llega Gloria Rolando entonces al ICAI en 1976? ¿Cómo recuerda
su llegada a esta institución y sus inicios allí? El problema es que cuando uno, en esa época, cuando uno terminaba la carrera, ya había un plan de inserción del graduado universitario. Y a mí me tocó aquí, pero a mí me mandaron aquí a hacer una prueba escrita, y yo lo único que recuerdo de esa prueba escrita es que yo puse, a mí, si me aceptan aquí, yo lo que quisiera es conocer el lenguaje del cine, porque yo vengo de conocer el lenguaje de la música, pero ¿qué cosa significa el cine? Habíamos dado en el 5º año la asignatura de cine con Jorge Fraga, creo que en estas mismas aulas, en estos mismos salones, pero eso no era suficiente para hacer cine. Y entonces era empezar a investigar, empezar a caminar por dónde se hacía un proyecto, nada de eso yo lo sabía. A empezar de cero desde Otra aquí. vez, pero era fascinante. Y mi primer proyecto, que además lo agradezco muchísimo a Santiago Villafuerte, fue La tumba francesa, un documental sobre la tumba francesa. ¿Y qué cosa era aquello? Que eso yo no lo había dado en la universidad, yo nunca había oído Usted nada no de eso. conocía nada sobre Es que yo no había ido ni a Santiago de Cuba, yo creo. Así que por lo tanto fue el descubrimiento de cosas de mi país que de pronto me dijeron, pero mira, esto puede ser interesante. Y entonces me volqué a la investigación. Y entonces así comencé a estudiar aquello, y siempre, siempre le estaré muy agradecida a Santiago Villafuerte por haberme escogido y haberme abierto ese camino. Pero Santiago me dijo, fíjate, esto es una de cal y otra de arena. Y entonces después de aquel recorrido fabuloso por ese universo del cafetal franco-haitiano y eso, me tocó desarrollo pecuario. Otro tema completamente diferente. No, por eso me dijo, esta es una de cal y otra de arena. Entonces el recorrido fue por granjas de pollo, de vacas. Digo, bueno, ¿y esto qué cosa es? Bueno, pero esa era la de cal, que había que pasar también. Gloria, no se conoce mucho su labor con respecto a la ficción, pero usted participó con directores cubanos en películas. Estoy pensando en Sergio Giral, Pastor Vega, Manuel Herrera. Usted también intervino en películas de ficción en el cine cubano. Solamente hice 3 proyectos de ficción que me sirvieron también mucho. No hay sábado sin sol, que además fue la primera película de ficción de Manolito Herrera, y con él trabajé también con Eslinda. Después hice Maluala con Sergio Giral en el año 79. Una enseñanza muy interesante, porque ya eso sí me marcó para el tema afro de la historia. Y el otro fue Habanera con Pastor Vega, que incluso hasta tengo un pedacito de actuación y todo con un productor del ICAI. Fueron 3 experiencias diferentes en distintos momentos, pero todo te marca, todo te ayuda, sobre todo porque yo tenía que seguir con mi carrera como asistente de dirección. Y el mundo del documental ese que ha marcado toda la carrera de Gloria Rolando, y además que le permitió tener el privilegio de trabajar con los grandes documentalistas de la historia del cine cubano, Santiago Álvarez, el propio Villafuerte, Bernabé Hernández, Rogelio París, Rigoberto López. Usted ha trabajado con Colina, con los grandes de la documentalística cubana. Es que también en esa época se hacían, la producción de documental era muy grande, muy vasta. Y variada. Y variada. Y a veces, aunque no trabajaras con él, ese director, como por ejemplo Oscar Valdés. Otro grande de la documentalística cubana. Fui muy amiga de él, y hasta me invitaba a veces a sus filmaciones. Entonces era seguir un camino que a veces no estabas vinculado a un proyecto, pero venías aquí todos los días, porque era colarte en el cuarto de edición, a ver qué se estaba filmando, a ver qué se estaba editando, y todo eso constituía un elemento para aprender. Era una ansiedad por aprender, por oír, por escuchar, bien fuera en el cuarto de edición, en una filmación o una conferencia de prensa. ¿Y qué aprendió de todos esos grandes, de Santiago, de Bernabé, de Colina? Bueno, imagínate, en el caso de Colina es el arriesgarse. Un documental sobre los perros, pero además era sobre los dueños de los perros. Es el hecho de no limitarse ante ningún tema. Con Bernabé tuve la suerte de trabajar en un documental que se llama Algo más que el mar de los piratas. Año 70 y pico, creo que 79, cuando se hizo el primer Carifesta aquí en Cuba. Primera vez que yo escuchaba, y que muchos escuchábamos lo que era un steel band,
escuchábamos de esa sabiduría que vino en Casa de las Américas con un gran panel de escritores y artistas que era sobre la cultura caribeña. Fue muy importante para mí poder trabajar. Y fíjate que el título que le pone Bernabé, algo más que el Mar de los Piratas, porque se suponía que aquí en el Caribe solamente era el Mar de los Piratas, que no había historia. Y con las entrevistas fabulosas a aquellos intelectuales, José Luciano Franco, Carpentier, muchos que intervinieron en ese coloquio de Casa de las Américas precisamente. Yo estaba presente en el 4ª edición, por lo tanto fue más que un curso de posgrado. Y con Santiago, con Rogelio París, con Rigoberto. Con Santiago Álvarez trabajé 2 proyectos, Historia de la Plaza de la Revolución y también La soledad de los dioses. Fíjate tú qué título, los dioses se quedaron solos. Y era un documental sobre la deuda externa, donde Santiago me mandó a leer la Biblia, los proverbios, a ver, ¿qué se dice sobre los deudores? Digo, Santiago, pero ¿y eso qué tiene que ver con esta cantidad de discursos que hemos visto y que todos eran, bueno, no sé, expresiones políticas? Era un evento interesantísimo, eso fue en el año 85. Bueno, pues ahí fue otra manera de ver. Hay que sacarle a la realidad, hay que interpretar la realidad, hay que buscar los elementos que te está diciendo. Un discurso político puede ser poético, un discurso político puede ser valorado como una obra de arte también. Y eso yo lo aprendí con Santiago en el 4ª edición. Bueno, nosotros regresaremos aquí al programa Entrevista para conocer un poco más sobre la vida y la obra de una de las grandes de la documentalística cubana, la cineasta Gloria Rolando. El Doctus 8 es el último modelo en la línea de producción de monitores de parámetros fisiológicos desarrollados por nuestra empresa Conbiomed. Estos monitores se encuentran en las unidades de terapia intensiva y unidades quirúrgicas de todos los hospitales de nuestro país desde el año 2016. Esto quiere decir que hace 5 años nuestra empresa aporta soberanía tecnológica a Cuba. Y estamos de regreso en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional, desde aquí, desde el ICAI, para seguir conversando con Gloria Rolando, una cineasta con una gran carrera, sobre todo en el documental. Gloria, nos quedamos en el aporte que había recibido usted de esos grandes documentalistas y nos quedó por hablar también del aporte de Rogelio París y de Rigoberto López, que fueron importantes en su formación. Sí, Rogelio París, que siempre me impulsó a la aventura. Ese proyecto que nosotros recorrimos todo el país buscando las huellas de la cultura cubana, eso fue muy importante para mí, porque una vez más el cine me sirvió para conocer a este país que amo tanto. Y en el caso de Rigoberto fue el reencuentro con toda la cosa de las raíces, imagínate el barrio chino, ese caminar de nuevo por el barrio chino, por las calles, y también ese documental que hicimos, El Mensajero de los Dioses, el tambor para Yemayá y Changó en Cayo Hueso, y eso fue también una cosa muy importante. Aparte de eso, Rigoberto siempre estaba hablando de las raíces, de la cultura, o sea que estuve rodeada de todas esas personas con las que pude aprender mucho. ¿Cómo llega ese primer documental, la realización de ese primer documental y cómo recuerda esa experiencia de debutar por fin después de tantos años en el ICAI finalmente como directora? Aunque aparezca una persona muy tranquilita, soy bastante inquieta. Y llega un momento en que tú dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué me toca ahora en la vida? Y eso va creciendo poquito a poquito. Y yo tengo un amigo que se llama Pedro Betancourt, que en aquel momento él era jefe de escena del conjunto folclórico. Y fue realmente quien me llevó el tema de Lázaro Ross, ese fabuloso cantante de la música afrocubana. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos un documental? Yo, pero si yo no soy directora, ¿cómo vamos a hacer esto? Y aparece una convocatoria
aquí en el ICAI, donde yo presento 2 temas, uno sobre Sara Gómez y el otro sobre Lázaro Ross, Ogún, pero ninguno de los 2 fueron aprobados. Pero yo andaba con mi idea, mi sueño, por aquí y por allá. Y fue precisamente en una entrega de premios Casa de las Américas que yo me encuentro con el escritor y guionista Eliseo Altunaga, mi amigo. Y le digo lo que tenía en mente. Y él me dice, chica, pues a lo mejor ahora que yo voy a empezar a trabajar en una compañía que se llama Video América, a lo mejor a ellos les puede interesar. Y fue precisamente allí en el premio en Casa de las Américas, donde empezó a nacer ese documental. ¿Y por qué siempre ir a temas donde se está buscando la historia de las personas sin historia y sobre todo relacionadas con las culturas negras y con el tema caribeño? Porque también pertenezco a una generación que estudió mucho la obra de Deschamps Chapeau, que precisamente fue el que anunció eso, la historia de la gente sin historia, pero hay una gran historia, por tener amistades como Tomás Fernández Robaina y muchos otros historiadores, y esa posibilidad de hacer curso de posgrado en la Casa de las Américas, donde yo tengo, todavía por ahí anda un tema, el tema de ese curso se llama así, la emigración, un tema de la historia del Caribe, un tema de la historia de la que no se puede borrar, que está en obras de autores haitianos, autores como George Lamin de Barbados, que ese libro yo lo guardo con un celo tremendo, porque ese fue un libro que me descubrió muchas claves para seguir este mundo del Caribe. Y hay que descubrirlas, porque están ahí, forman parte de la historia cotidiana de Cuba en su relación con otras islas del Caribe, pero hay que descubrirlas, están ahí. Yo había hecho con Santiago Villafuerte también Haití en la memoria, un documental como de 18 o 20 minutos sobre la presencia haitiana. Pero fíjate que ya después yo hago este reembarque donde profundizo mucho más sobre lo que significó la presencia del haitiano aquí en Cuba. Y también tuve la posibilidad de hacer otro tema relacionado con la migración caribeña, que es la gente que emigraban en aquel entonces a la Isla de Pino o Isla de la Juventud. ¿De dónde venían? De Islas Caimán. Y cuando ellos me cantaban todas esas canciones que venían de allá de Islas Caimán y se posesionaron en la Isla de Pino, que fue donde ellos llegaron, tú dices, bueno, hay toda una relación de Cuba con todo ese mundo caribeño y tener la voz de Sonny Boy, tener todas esas leyendas que venían. Esa parte de la puntica de la Isla de Pino, eso se llamaba Jacksonville, porque se supone que fue la familia Jackson quien se asentó y creó Jacksonville. Sí, que lo que es ahora Cocodrilo. Cocodrilo. Y dicen que es un paraíso terrenal. Yo nunca he estado ahí, pero dicen que es algo precioso. Es algo muy interesante, muy dañadas, sobre todo cuando se producen los ciclones, pero es un lugar, y eso es parte de la historia de Cuba. Gloria, la música siempre también ha sido como otro de los personajes principales en sus documentales, quizás por esa formación que también usted tuvo como músico en su infancia. Sí, y quiero recordar en el documental Reembarque a Lucía Huergo, imagínate. Esa era parte del aula mía de Amadeo Roldán. Y entonces Lucía un día me dijo, me gusta esto que tú haces porque para ti la música no es algo para acompañar bajito a las imágenes. La música tiene un protagonismo y eso ha sido así. Desde Ogún, que bueno, están todos los cantos, pero entonces después cuando voy a Los Hijos de Baraguá están también las canciones que traen ellos, las danzas, el maypole, el palo de mayo, que son cosas que tú dices, pero ¿y eso aquí en Cuba? Sí, es aquí en Cuba. Y siempre la música, es que yo voy al cuarto de edición con la música. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando lo del 1912, yo voy a un concierto en la Basílica y escucho a Pachequito tocando un tema que era como una polonesa, era un tema de piano. Y usted dijo, ese va para... Este tiene que ir. Es un tema que aparece. Y llegó un momento en que también decidí también hacer un poquito, contribuir también con unas páginas musicales, pero es que es así, es que yo voy al cuarto de edición y por ejemplo, Nosotros y el Jazz. Es la música
Y es el baile y la música combinado con una historia también de los bailadores de Santa María, que fueron los primeros que bailaron jazz en las sociedades negras cubanas, otro capítulo del que tampoco casi nunca se habla ni se estudia. Esta era una sociedad dividida en clases y razas, y entonces habían sociedades para negros, mestizos, mulatos, de acuerdo si tenías un título universitario, si eras médico, doctor, o si eras una simple doméstica. Y todas esas cosas hay que enseñarlas porque todo eso formó parte de la República. Y para eso llego también a través de la historia familiar. La historia familiar es un tema muy importante para mí. Miembro de la Academia de Artes y Cine Cinematográfico de Estados Unidos, algo que prácticamente no se conoce en nuestro país, que una cineasta cubana con una extensa carrera sea parte de esa academia norteamericana. ¿Qué representa para usted esta designación y cómo lo recibió? Mira, un día a mí me llaman por teléfono y dice, Gloria, mi amigo Walter Turner, me dice, Gloria, eres miembro de la academia, están todas las redes sociales, yo no sé ni cómo fue eso. Yo lo que sí te puedo decir que durante todos los años 90, mi labor no fue tanto en festivales como en el mundo académico de Estados Unidos. Yo iba ya hasta 2 y hasta 3 veces y yo siempre presenté mis materiales en universidades. Ahora, ¿cómo, de quién salió esa denominación? Yo ni sé, yo estaba en mi casa y me enteré por teléfono así de eso. Y bueno, nunca he ido allí a recoger nada, o sea que eso quedó ahí y tengo, al año siguiente recibí el diploma por correo y casi por casualidad porque andaba, el cartero del barrio andaba con una revista, un documento que era para mí y porque un vecino mío lo recogió, por eso yo tengo ese diploma, pero bueno, ya hasta ahí esa historia, si algún día tengo que ir allá a recoger algo, la vida dirá. Eso no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es tener las condiciones para trabajar y eso es lo más importante para mí. Vamos a su última serie documental, Hermanas de Corazón. Hábleme sobre este proyecto y el empeño y el cariño que usted le puso. Ahorita mencioné que la historia familiar es algo muy importante para mí. Eso se expresó en diálogo con mi abuela, con esa grabación con mi abuela Inocencia, y donde le hago también un pequeño homenaje a mi madre, porque ya cuando yo hago diálogo con mi abuela, bueno, empecé la filmación casi a los 20, 25 días, qué sé yo, 15 días de haber fallecido a mi mamá. Pero en el 2014 yo visito Baltimore, una universidad, la Universidad de Morgan State, y lo único que yo recordaba era Baltimore, una foto familiar, la foto de mi mamá con 3 amigas más con el uniforme de las Oblatas. Y cuando yo llego allí a Baltimore, yo pregunto, indago, ¿no? Porque mi mamá me dijo que sí, que aquí en Baltimore existieron unas monjas que abrieron escuelas en Cuba y ellos me dicen, no, es que no es que eso existe el convento. Y entonces ahí fue donde ya me entró la desesperación, porque es así como yo funciono, la desesperación por ir al convento. Y me llevaron al convento y fue donde encontré a las últimas 4 o 5 mujeres ya muy viejas, negras, cubanas, que eran parte de la congregación Hermanas Oblatas de la Providencia. Pero también allí, hablando con ellas, que estaban muy nerviosas porque nunca nadie había ido de Cuba a saludarla, me dijeron, sí, pero en Cuba existen todavía mujeres que estudiaron con nosotros. Ya yo regresé a Cuba ya enloquecida. Entonces me dediqué a empezar a buscarlas y empezar a filmar. En el 2015 estaba mami viva todavía, por eso es que el capítulo 3 termina con una visita de una de esas monjitas a mi mamá, porque yo empecé a filmar ya. Testimonios de ellas, empezaron a sacar fotos y telas que habían hecho de las mismas cosas que las monjas le enseñaban.
las medallas. Así fue como yo empecé. Pero en el 2017 yo viajo a Estados Unidos y logro entrar en el convento en el mes de mayo, todo el mes de mayo. ¿Y vivió en el convento con las monjitas? Conviví con ellas y era para trabajar. Yo nunca había rezado tanto en mi vida, porque además seguí todo el protocolo, todo el protocolo, ¿no? Levantarse temprano, desayunar temprano, ir a la misa, todo eso, y después entrar en el archivo, en aquel fabuloso archivo de las oblatas. Pero también era encontrar la foto de mi mamá, muchachas con aquel uniforme que está la foto original de mi mamá, encontrarla allí. Entonces era la confirmación de que mi mamá estuvo en la escuela nocturna de las Oblatas de la Providencia, que era un colegio que ellas tenían para las muchachas que no habían podido tener mucha educación, mucha escuela, pero les permitía lo mismo entrar en mecanografía, taquigrafía, que eran las cosas que se hacían en aquella época, que aprender a leer, las que no habían aprendido a leer lo suficiente, darle instrumentos para poderse defender en aquella sociedad tan difícil, tan racista y tan clasista. Entonces, sencillamente, eso fue para mí un desborde de alegría, de compromiso. Pude filmar porque Oscarito Valdés, que ya estaba, hijo de Oscar Valdés, que estaba viviendo en Miami, pudimos alquilar la cámara y pagarle el boleto porque estaba en Miami, había que viajar a Baltimore y él se pasó una semana conmigo allí y empezar a guardar todas esas imágenes. Y así fue poquito a poquito que yo pude empezar este proyecto, pero fue producto así de la curiosidad, de la intensidad, de decir, no, este tema no se me puede escapar. Fíjate que yo del 17 yo no he vuelto más a Estados Unidos. O sea, usted es definitivamente una mujer obstinada y perseverante. Y sí, porque cuando yo siento, vuelo algo de un tema, bueno, es lo que utilizo siempre, la palabra fascinación, me fascina y no me importa, ni que mi casa esté al revés, hay que hacerlo. Bueno, Gloria, para terminar, próxima usted a cumplir 70 años, porque hay que decirlo, además usted se ve muy bien para la edad que tiene. ¿Hasta cuándo va a seguir filmando documentales, Gloria Rolando? Pues sabes que no lo sé, siempre y cuando haya algo que me interese, que me guste y que pueda, aunque ahora es mucho más difícil. Vamos a ver, ahora necesito un tiempo para organizarme, para cuidar un poco mi salud también, para estudiar, hay que estudiar. No sé si quiera hacer algo de ficción o documental ficción como lo que hice cuando hice Raíces de mi Corazón. Es que no me dio tiempo, tanta entrega y tanto estudio, a estudiar un poco más cómo trabajar con actores. A mí no me da pena decirlo, no sé trabajar con actores, necesitaría estudiar, prepararme, pero todo está en que quiera lanzarme, porque todo en esta vida es así, de las cosas que te fascinan, tratar de empeñarte y arrastrar un poco de gente contigo en esa aventura. El cine es una aventura y en eso Rogelio París tenía mucha razón. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio tremendo contar con su presencia en este programa. Un lujazo, repito, estar al lado de una de las grandes documentalistas del cine cubano. Nosotros regresaremos en otra emisión del programa Entrevista.